Bienvenidos a una segunda parte de la interfaz del iterador. En la primera parte habíamos entendido la teoría, entre comillas, porque la teoría es realmente un poco complicada de entenderlo. Pero la síntesis de la interfaz del iterador es saber manipular el método next. Entonces, para eso voy a pasar a la plantilla de programación, es decir, a un voy a usar en este caso Visual Studio Code. Aquí voy a explicar un poco cómo funciona el código. Esto no vamos a usar, solo vamos a trabajar con esta parte. Entonces, teníamos una clase list en el cual tenemos un método estático, ¿de acuerdo? El método estático tiene este comportamiento, pero lo interesante aquí es que nos devuelve un new this. This apunta al constructor, según la teoría. Aquí abajo nos explicaba que toma en cuenta que this es un método estático, apunta al constructor de la clase, no a la instancia, ya que no hay ninguna instancia disponible cuando se llama un método estático. Entonces, estamos en el método estático y el método estático apunta a su constructor. Su constructor tiene estos parámetros, value y rest, ¿de acuerdo? Entonces, y la salida que nos daba el objeto de lista es esta. Entonces, yo voy a trabajar a partir de este objeto, porque ahorita lo que nos interesa es saber cómo modificar el next. Entonces, ahora, la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer que agarre solamente los valores de 2 y 3? Sabemos una cosa, sabemos que, por ejemplo, si hacemos eso, vamos a agarrar el primer elemento del value, que es 1. Pero si agarramos el rest, nos va a devolver el siguiente objeto, que es todo esto. Entonces, si hacemos rest.value, vamos a ir iterando. Ahora vamos a agarrar el siguiente elemento. Y así sucesivamente debemos agarrar el rest y después el value. Pero esto no es muy intuitivo, ¿de acuerdo? Entonces es por eso que vamos a usar el symbol iterator. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar el objeto y vamos a usar el symbol.iterator. Ahora, sabemos que esto es una función y lo que nos devuelve, return, lo que nos devuelve debería ser un objeto. Un objeto que tiene un método que se llama next. Y este objeto necesita que nos devuelva un objeto. Bueno, el método next debería devolvernos un objeto que tenga dos parámetros. Value, que puede ser el value o el valor, digamos, por ejemplo, el valor, el 1, 2, 3. Y el zone, que puede ser true o false. En este caso, vamos a comenzar con el false. Entonces, ya tenemos prácticamente. Ahora, lo único que necesitamos es agarrar el valor. Ahora, sabemos que las funciones, por ejemplo, este método next, esta es su forma abreviada. La forma verdadera de function es esta. O sea, este es prácticamente del método, es como se escribe el método. Entonces, esta función y esta función, sabemos que los this, es decir, las vinculaciones this con el objeto como tal, como por ejemplo con este objeto, no son iguales, pero podemos pasarle. Ya. Entonces, si hago un console log, un iterador es igual a list
y le paso el symbol punto iterator, le paso el método. Lo que debería de suceder aquí es lo siguiente, iterador. Y punto next, porque va a heredar ese método. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Return. Perdón, esto lo dejaré como estaba. Perdón, esto es así. Ya, entonces lo que acabo de obtener con el método next, que me está devolviendo el value y el false. El value va a ser todo esto, ¿de acuerdo? O sea, todo el objeto, me está devolviendo todo el objeto. Entonces, lo que quiero explicar es que con el this, cuando pongo un this dentro de una función regular, donde estoy llamando a la vinculación a partir del objeto, me devuelve todo el objeto. Entonces, ahora nodo debería de poder decir, por ejemplo, nodo.value va a ser igual al valor. Entonces, si hago eso, me devuelve el objeto como tal, que es 1, y done false. Ahora, aquí nodo punto ahora nodo ya no quiero que sea todo este objeto, sino sea el siguiente objeto. Entonces voy a poner que va a ser el nodo punto rest. Es decir, ahora antes era todo este objeto, ahora quiero que sea el siguiente objeto, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente. Entonces, si hago eso y hago una impresión de 2 veces consecutivas de next, voy a obtener 2 veces, voy a obtener el valor 1, 2. Y si quiero un tercero, obviamente que solamente ya no tengo que modificar lo anterior, solo tengo que volver a imprimir esto. Y así he obtenido todos los elementos. Obviamente que si hago imprimir una cuarta vez, me va a decir, ya, me dice que value ya no tiene más valores. O sea, sí, ya no hay más valores. Entonces, prácticamente como quería. Entonces, solamente tengo que hacer aquí un if. Si nodo es igual a null, que me devuelva un objeto que me diga don't true. Y así solucionamos el problema. ¿De acuerdo? Entonces, es prácticamente si nos fijamos en este next que hemos construido, se parece mucho a lo que estaba en el texto, que era del iterador. ¿De acuerdo? De hecho, es muy similar porque estamos obteniendo todo el objeto como tal. Y a este objeto usamos solamente el value. Luego volvemos a tomar todo el objeto y solo tomamos el rest para cada iteración. ¿De acuerdo? Entonces, es así como se va creando o modificando el next. En el tercer edición también tenemos una modificación del next. El método next es el único que va a trabajar y el constructor. Pero yo recomiendo trabajar el next de la forma aislada como les había mostrado, trabajar de una forma aislada porque tenemos más control. Trabajar con clases puede ser un poco complicado. Ahora que ya entiendo cómo funciona esto, ahora sí lo puedo implementar en una clase, pero como el libro ya está explicado y se muestra el código, me está de más.
Lo único que sí puedo mostrar ahora es que ya no voy a usar esta lista, este iterador solo era para ver cómo funcionaba. Ahora que solamente con esto la lista ya es iterable, entonces puedo usar simplemente un for x, let x off de mi lista. Y voy a poner un console.log de x. Entonces, si hago eso y corro el programa, debería de funcionar el for. Entonces, como ven, mi lista o mi objeto ya es iterable. Y como en el caso anterior, igual puedo usar los Spring Operators, que es console.log. Perdón, esto no, los Spring Operators. Y voy a usar, voy a llamar a mi lista. Que lo único que va a hacer es mandar a llamar como si fuesen, bueno, los va a poner en un array. Esos son los Spring Operators. Y efectivamente los coloca en un array. ¿De acuerdo? Entonces, eso era el video de hoy, la segunda parte de cómo modificar el método next, ya que hemos visto que es la parte principal del iterador. Bien, nos vemos en el siguiente video en donde vamos a estudiar sobre las herencias. ¿De acuerdo? Las herencias y operador instant off. Y con eso terminamos el libro. Bueno, el capítulo 6.